Todos repiten el eslogan más rentable del sistema. Trabaja duro y todo llegará. Rentable, para quien se beneficia de tu obediencia. La realidad es menos romántica y más útil. El esfuerzo sin arquitectura mental solo construye imperios ajenos. Los astutos no compiten por horas, compiten por palancas. No preguntan, ¿cómo hago más? Preguntan, ¿qué mueve más, con menos? Ahí comienza el dinero rápido, en diseñar el juego antes de jugarlo. El mercado no paga sudor, paga claridad. La masa corre, el astuto observa. La masa publica todo lo que pretende hacer, el astuto deja rastros mínimos y ejecuta cuando nadie mira. El primero busca aprobación, el segundo busca asimetrías. Observa, cualquier industria que parezca saturada tiene, debajo del ruido, cuellos de botella que pocos detectan. Quien controla el cuello de botella, controla el río. Esa es la primera regla de Maquiavelo aplicada al dinero. No necesita ser amado por todos, necesita ser necesario para pocos decisores claves. Imagina una fábrica de opiniones, redes sociales, medios, influencers, tribunales informales. La mayoría intenta convencer a esa fábrica. El astuto alimenta a la fábrica con exactamente lo que necesita, historias que legitimen su movimiento. No protesta contra el teatro, escribe el guión. Cuando crees que el mundo premia la virtud, te conviertes en personaje de una obra escrita por otros. Cuando entiendes que el mundo premia la eficacia con reputación, empiezas a componer la música que la audiencia ya quiere bailar. Trabajar mucho te hace predecible. Predecible significa explotable. Si cada día repites los mismos movimientos, un tercero puede cronometrarte, optimizarte y reemplazarte. Por eso el astuto no defiende la rutina, defiende el margen. Donde todos venden horas, él vende decisión, menos visible, más cara. Donde todos venden ejecución, él vende contexto, decir qué hacer, cuándo y por qué. Eso se factura en múltiplos porque reduce el riesgo del comprador. El dinero grande siempre paga por reducción de incertidumbre, no por tareas. Maquiavelo lo habría dicho así. Si no puedes ser amado y temido a la vez, elige ser inevitable. La inevitabilidad se construye con 3 columnas: señal de competencia, resultados visibles, escasez controlada, no está siempre disponible, y ritual, una forma única de operar que otros reconocen y no pueden copiar. Cuando esas 3 piezas se alinean, tu precio deja de discutirse, tu ausencia se vuelve el problema que hay que pagar para resolver. Para llegar ahí, corta el cordón con la moral que te infantiliza. No hablo de delinquir, hablo de dejar de pedir permiso psicológico. La moral de oficina, puntualidad, obediencia, buena actitud, fue diseñada para que seas útil, no para que seas libre. El astuto usa esa moral como disfraz cuando le conviene, y la deja en la silla cuando necesita negociar con frialdad. Lo que importa no es la pureza de tus gestos, sino la coherencia de tu estrategia. Repite esta frase hasta que cale: la reputación es un escudo, no una religión. Primer ejercicio del método: redacta tu mapa de palancas. En tu sector, ¿qué cosa pequeña decide cosas grandes? Puede ser la agenda de un comprador, la API de un proveedor, un flujo de leads, un espacio físico, un certificado, un rol administrativo. Busca el lugar donde una decisión corta 100 decisiones futuras. Si no puedes poseerlo, rodéalo: alianzas, favores, exclusividades, integración técnica. El objetivo no es ganar todas las batallas, es poseer el puente que todos deben cruzar. Regla táctica: deja de demostrar que trabajas mucho, demuestra que eres decisivo. Paquetes cerrados, entregables con métricas, garantías de riesgo: si no pasa X, devuelvo Y. Y poca charla. Tu presencia se vuelve cara cuando cada minuto tuyo puede evitar una pérdida o desbloquear una oportunidad. Ahí el esfuerzo se hace silencioso, el ingreso se hace asimétrico y el sistema, que antes te explotaba, empieza, sin saberlo, a financiar tu ascenso. El dinero no circula por lógica, circula por emoción organizada. Nadie compra un reloj, compra estatus. Nadie paga por una mentoría, paga por pertenecer a una narrativa. Nadie invierte en una marca, invierte en el espejo donde quiere verse. Quien entienda esto deja de vender cosas y empieza a dirigir percepciones. Por eso los astutos no se enamoran de su producto, se enamoran del estado mental que su producto provoca. Primera palanca psicológica: símbolos. Un símbolo convierte lo invisible en visible. Eleva el precio sin cambiar el costo. ¿Cómo se fabrica? Con consistencia estética, colores, tipografías, silencios, pruebas sociales, voz de terceros,
y un rito de acceso, lista de espera, llamada de calificación, filtro. El rito es crucial. Todo lo escaso es deseable, todo lo deseable sube de precio. Si tu servicio es bueno pero cualquiera puede entrar cuando sea, acabas de destruir la mitad del valor. Segunda palanca, escasez administrada. No exageres, si bloqueas todo, el río se seca. Si abres todo, el río se inunda y erosiona el suelo. El arte está en dosificar. Abre ventanas cortas, comunica cierres reales, limita cupos por razones operativas que el cliente pueda entender, soporte personalizado, seguimiento, garantía. La escasez eficaz no humilla, enmarca. No obliga desde arriba, atrae desde la orilla. Maquiavelo enseñaría aquí una versión laica de su máxima. La percepción del límite gobierna mejor que la fuerza. Tercera palanca, silencio táctico. En mercados ruidosos, el ruido te vuelve mercancía. El silencio te vuelve intención. Mientras los demás publican cada idea cruda, tú dejas que la incertidumbre trabaje a tu favor. El silencio bien medido no es ausencia, es una señal de control. Responder tarde, sin descortesía, subcomunica que decides tu tiempo. Mostrar menos, pero mejor, subcomunica que tu filtro es caro. Aparecer solo en momentos de inflexión subcomunica que tu palabra mueve la aguja. El público no recuerda a quien habla más, recuerda a quien define el punto. Aplica esta tríada con técnica. 1. Escribe tu mito de origen en 5 líneas. ¿Qué dolor viste? ¿Qué asimetría detectaste? ¿Qué decisión tomó valor? 2. Convierte ese mito en símbolo, una frase, un marco mental, una imagen que se repita. 3. Construye un pequeño muro de entrada, no por soberbia, por calidad, preguntas de encaje, tiempos específicos de onboarding, materiales que preparar antes de la llamada. 4. Diseña tu calendario de aparición, 2 momentos al mes de alto impacto, todo lo demás. Es entrega silenciosa. La audiencia no compra tu verdad, compra tu coherencia. Si prometes frialdad estratégica y respondes como un vendedor ansioso, destruyes el hechizo. Si prometes excelencia y saturas de historias personales irrelevantes, baratas tu presencia. Si prometes escasez y luego abres cupos ilimitados, traicionas el contrato psicológico. El dinero, como el poder, respeta la sintonía fina. Cualquier desajuste se castiga con indiferencia. Ahora bien, vender símbolos sin resultados es humo. Por eso el astuto protege su reputación como un general protege su retaguardia. Los casos reales son balas de plata. No subas capturas con cifras aisladas, cuenta arcos, punto de partida, decisión impopular, métrica intermedia, costo emocional, desenlace. Un buen caso no presume, instruye. No grita, deja huella. El objetivo no es impresionar a todos, es activar a los adecuados. Recuerda, si le hablas al mercado entero, hablas al vacío. Contraintuitivo pero vital, no resuelvas todo. Resuelve lo repetible y caro, deriva lo accesorio. Si intentas abarcarlo todo, pierdes escasez, foco y margen. El dinero rápido es resultado de quitar fricción a decisiones caras, no de coleccionar tareas baratas. Allí donde el cliente siente miedo de equivocarse, tú conviertes ese miedo en un sistema de certeza. Por eso tu costo es menor que tu precio. El delta es tu lectura del humano que decide. Cerramos con el marco final. Símbolos que ordenan deseo, escasez que eleva el costo de oportunidad, silencio que concentra atención. Con esas 3 cuerdas el instrumento suena solo. El resto, branding, contenido, networking, es decoración. El público, hipnotizado por la coreografía, creerá que fue su decisión. Y tendrán razón, decidieron dentro del teatro que tú construiste. El dinero no se mueve por lógica. No fluye hacia el más talentoso, ni al más bueno, ni siquiera al más esforzado. El dinero fluye hacia el que controla las percepciones. Y ese control no se ejerce con palabras, sino con una mezcla peligrosa de silencio, escasez y símbolos. Maquiavelo habría dicho, el poder no reside en la fuerza, sino en la percepción de fuerza. En el dinero ocurre igual. No importa cuánto tengas, sino cuánto pareces dominar. Los astutos lo saben, la fortuna no obedece al trabajo, obedece a la mente que dirige el deseo ajeno. La gente cree que compra productos, pero compra emociones encapsuladas. Un perfume no vende olor, vende identidad. Un coche no vende transporte, vende estatus. Un negocio no vende utilidad, vende la promesa de libertad. Los astutos observan esas pulsiones con precisión quirúrgica. No intentan convencer, sugieren. No venden, insinúan.
No compiten, crean significado. Y cuando crean significado, crean valor. Porque el valor no está en el objeto, sino en la historia que lo rodea. Quien domina la narrativa, domina el precio. Por eso los ricos rápidos son narradores, no obreros. No fabrican cosas, fabrican contextos mentales donde esas cosas parecen indispensables. Mientras el ingenuo pelea por vender, el maquiavélico diseña la necesidad. Y una necesidad diseñada vale más que cualquier producto. Observa cómo opera el control. El astuto no se muestra disponible todo el tiempo. Deja que el silencio lo convierta en un bien escaso. La masa habla sin parar, rogando atención. El astuto calla, y en ese vacío los demás proyectan importancia. El silencio bien administrado es poder porque la mente humana teme el vacío. Y cuando alguien te llena con su imaginación, ya lo has ganado. El silencio no es ausencia, es una forma avanzada de presencia. En un mundo que grita, el que sabe callar parece sabio. Y en un mercado que se desespera, el que se mueve lento parece poderoso. Los ricos de mente fría no compiten por atención, la dosifican. Publican poco, pero cada vez que lo hacen, su aparición genera expectativa. Hablan poco, pero cada frase suena definitiva. Nunca justifican, nunca explican. El que se justifica, se coloca debajo. El que guarda silencio, se coloca encima. Maquiavelo lo entendería. El poder no está en hablar, sino en hacer que los demás hablen de ti. Por eso los estrategas de la riqueza moderna se comportan como sombras con forma. Se dejan ver solo lo suficiente para ser recordados. Aparecen, mueven una pieza, y desaparecen antes de ser comprendidos. Ese misterio genera respeto, y el respeto se convierte en capital. Hay una psicología muy simple detrás de todo esto. La mente humana desea lo que no puede poseer fácilmente. Cuanto más accesible eres, menos vales. Cuanto más te ven, menos te buscan. El astuto lo sabe, y convierte su ausencia en magnetismo. Su disponibilidad es limitada, su atención, costosa. Y el costo percibido de su atención hace que cada palabra que diga parezca oro. Por eso, en el juego del dinero, la escasez no es una limitación, es una herramienta de dominación. Los hombres comunes intentan vender más bajando precios. Los astutos venden más subiendo la percepción del valor. Porque cuando algo es caro, el cerebro lo asocia con poder. Y cuando algo se asocia con poder, deja de medirse con dinero. El maquiavélico comprende que el dinero es psicológico. No se trata de lo que vale algo, sino de lo que la gente está dispuesta a sentir por tenerlo. Y eso se logra controlando tres emociones básicas: el miedo, el deseo y la pertenencia. Si logras que alguien tema perderte, te paga más. Si logras que alguien desee tu aprobación, te sigue. Si logras que alguien sienta que pertenece a tu círculo, te defiende. Controla esas tres emociones y controlará su billetera. El error del ingenuo es creer que vender es un acto comercial. El astuto entiende que vender es un acto espiritual. No vende materia, vende significado. Por eso sus marcas se vuelven símbolos, sus frases se vuelven mantras, y su silencio se convierte en una catedral donde los demás van a buscar validación. Esa es la religión del dinero, fe en una percepción. Y los astutos son sus sacerdotes. El dinero rápido no proviene de correr, sino de eliminar lentitud mental. Cada duda es un freno. Cada explicación, una confesión. Los débiles buscan aprobación antes de moverse. Los astutos se mueven antes de ser comprendidos. No esperan permiso. Actúan mientras los demás piensan. El que duda, observa. El que decide, cobra. Y mientras la multitud decide si es moral hacerlo, el astuto ya lo hizo, y lo vende. El poder del silencio y la escasez no es solo táctico, es emocional. El silencio transmite control, la escasez, autoridad. Y cuando el mundo percibe control y autoridad, el dinero fluye hacia ti como si tuviera vida propia. Porque el dinero, en el fondo, no ama la abundancia. El dinero ama la estructura. Y el astuto construye esa estructura con precisión, un discurso coherente, una estética uniforme, una conducta predecible. Nada fuera de lugar. Nada improvisado. Su presencia tiene geometría. Y esa geometría proyecta poder. Mira a tu alrededor. Los hombres más ricos no son los más visibles. Son los más calculados. No están en el ruido, sino detrás del ruido. Son los que deciden qué temas se vuelven virales, qué productos se agotan, qué verdades se repiten. Han entendido que el dinero es un sistema de creencias, y se dedican a programar esas creencias en los demás. Y lo más brillante es que lo hacen sin forzar. Porque el control absoluto es aquel que no se nota.
Por eso, cuando el astuto alcanza ese punto, deja de perseguir dinero. El dinero lo persigue a él. Su mente se vuelve un imán porque proyecta rareza, dominio y calma. No busca nada. Y el mundo le ofrece todo. Ese es el nivel más alto de poder, cuando la atracción reemplaza la persecución, cuando tu simple existencia altera las decisiones ajenas, cuando el mercado se detiene a esperar tu movimiento. Ahí no solo eres rico, eres necesario. La riqueza mental empieza cuando entiendes que el valor no está en lo que haces, sino en cómo los demás se sienten al verte hacerlo. Y ese es el verdadero arte de hacerse rico rápido, crear emociones caras en mentes baratas. Porque quien controla la emoción controla la acción, y quien controla la acción controla el dinero. El resto son excusas de los que trabajan para otros. El control más poderoso no es el que se impone, es el que se necesita. Los hombres comunes sueñan con ser admirados, los astutos sueñan con ser indispensables. Porque el admirado puede ser reemplazado, pero el indispensable se vuelve una función del sistema. Y cuando logras que tu presencia sea una necesidad, no necesitas autoridad, ni títulos, ni gritos, el poder se vuelve automático. Maquiavelo lo sabía. El príncipe más sabio no es el que impone leyes, sino el que logra que los demás las defiendan por costumbre. Esa es la esencia de la dependencia. Crear un entorno donde los hombres protejan las cadenas que los atan, creyendo que son su salvación. Y eso, en el dinero, se traduce en una fórmula simple. El que provee estabilidad mental, domina. El astuto entiende que el dinero cambia de manos cuando cambia la percepción de seguridad. Por eso no vende productos, vende calma. No ofrece soluciones, ofrece alivio. Y quien te da alivio, te posee. Porque el ser humano no busca libertad, busca seguridad emocional. Y en ese pequeño vacío entre lo que teme perder y lo que desea ganar, el astuto instala su poder. ¿Cómo se construye esa dependencia? Con favores estratégicos. Cada favor es una cuerda invisible. El débil cree que está recibiendo ayuda, pero lo que recibe es un recordatorio de su posición. El astuto da justo lo suficiente para que el otro no pueda desprenderse. Un préstamo, una recomendación, un contacto, una oportunidad. Nada gratis. Todo con un propósito. Crear deuda emocional. Una deuda no necesita firmarse para ser efectiva. Solo necesita sentirse. Y cuando alguien siente que te debe algo, te entrega su obediencia envuelta en gratitud. Así opera el poder moderno, sin látigos, sin amenazas, sin leyes. Solo con favores, sonrisas y acceso controlado. El acceso es la moneda del nuevo dominio. Los ricos verdaderos no venden cosas, venden entrada a su mundo. Y ese acceso está cuidadosamente diseñado para parecer limitado. Una llamada privada, un grupo selecto, una mentoría exclusiva, un evento donde pocos pueden estar. No importa si el valor real es alto o bajo, lo que importa es que la entrada parezca cerrada. Porque el ser humano desea más lo que parece prohibido que lo que está al alcance. El maquiavélico entiende que la mente no soporta la idea de ser excluida. Por eso juega con la ilusión de escasez. Hace que los demás sientan que su validación es una puerta que hay que ganar. Y así convierte la atención en una forma de servidumbre voluntaria. Nadie lo nota. Todos sonríen. Pero están atrapados en una red tejida con reconocimiento. El secreto está en no mostrar intención de control. El astuto nunca ordena directamente. Sugiere, insinúa, delega la responsabilidad del deseo. Hace que el otro crea que fue su propia decisión. Y ahí, la obediencia deja de ser sumisión, se vuelve convicción. El que logra que los demás trabajen para su propósito creyendo que es el suyo, ha alcanzado el dominio perfecto. Por eso los verdaderos estrategas del dinero no gritan órdenes. No prometen fidelidad. Crean estructuras de dependencia funcional. Sistemas donde su ausencia genera caos. Donde cada pieza necesita su aprobación para moverse. Donde todo está diseñado para que el equilibrio dependa de su silencio. Mira a cualquier organización grande. Si puedes quitar a un líder y todo sigue igual, no había poder real. Pero si su salida provoca incertidumbre, rumores y miedo, ese hombre controlaba más de lo que decía. El poder auténtico no se mide por presencia, sino por la magnitud del vacío que dejas al desaparecer. El astuto trabaja años para construir ese vacío. Y cuando lo logra, no tiene que amenazar a nadie, basta su silencio para que los demás se disciplinen. Maquiavelo escribió que el temor se mantiene mejor que el amor. Y en el juego del dinero, el temor a perder acceso es el pegamento más fuerte. Las personas harán cualquier cosa por no perder su lugar en la mesa. Por eso,
El astuto no castiga con gritos, castiga con indiferencia. Ignorar a alguien que depende de tu aprobación es más devastador que cualquier castigo visible, porque la indiferencia destruye la ilusión de importancia. Y el ser humano, más que dinero, teme no ser importante. El astuto, en cambio, se mantiene distante. Ni demasiado frío para parecer inhumano, ni demasiado cálido para parecer disponible. Solo lo justo para que el otro tenga que ganarse tu atención cada vez. Y mientras lo hace, se reeduca emocionalmente para obedecerte sin darse cuenta. Por eso los astutos sonríen poco. Una sonrisa constante es barata. Una sonrisa escasa es un premio. Y todo premio necesita un marco de poder. La sonrisa del astuto no es cordialidad, es control emocional. Hace creer que la conexión es posible, pero la dosifica como un médico que mide la dosis de un veneno. El verdadero dominio no se basa en el miedo ni en la fuerza, sino en la administración del deseo. Y administrar deseo es un arte que pocos dominan. No se trata de manipular por crueldad, sino por eficacia. Porque quien domina el deseo ajeno domina su acción, su tiempo y su mente. El que puede ofrecer lo que el otro más anhela, se convierte en su dios momentáneo. Maquiavelo habría admirado esta habilidad moderna. Hacer que el esclavo crea que el amo lo necesita, cuando en realidad, el amo solo necesita que el esclavo crea eso. Ese intercambio psicológico es el corazón del dinero rápido. Porque en un mundo donde todos dependen de alguien, el que elige de quien depende se vuelve libre. Y esa libertad no se usa para descansar, se usa para multiplicar control. El astuto invierte su tiempo en construir nodos de influencia, personas, proyectos o empresas que dependen de él. No todos tienen que amarlo, basta con que no puedan prescindir de él. Ese es el grado más alto de poder. Cuando no eres opción, eres requisito. La dependencia invisible es una cadena suave. No aprieta, no duele, pero encierra igual. Y el que la domina, gobierna sin tronos ni coronas. Gobierna desde la sombra, a través de favores, accesos y ausencias medidas. No necesita levantar la voz, porque el sistema entero respira su ritmo. Y mientras los demás creen que colaboran, él conduce. Porque el poder real, el que no se discute ni se desafía, no se grita, se administra. El dinero no es un flujo económico, es una corriente emocional. Y las emociones son armas. Quien las entiende, gobierna. Quien las ignora, obedece. Los astutos no necesitan fuerza, ni suerte, ni talento extraordinario. Solo necesitan una cosa, lectura humana. Mientras los ingenuos estudian mercados, los estrategas estudian personas. Y cuando las entiendes, ya no necesitas adivinar el futuro, porque el futuro se repite en sus reacciones. Maquiavelo habría sonreído. El poder real no se conquista con espadas, sino con interpretación. El oro no se gana trabajando, se gana descifrando miedos. Cada vez que una masa entra en pánico, el astuto ve una oportunidad. Cuando los demás se paralizan, él observa el patrón. Porque el miedo humano no cambia, se disfraza, se actualiza, pero obedece las mismas leyes. Los ricos rápidos no compran ni venden cosas, compran miedo barato y venden esperanza cara. Saben que el mercado financiero, político o social se rige por ciclos emocionales. Primero, euforia, todos compran. Luego, duda, todos frenan. Después, miedo, todos venden. Y ahí, cuando el caos domina, el astuto aparece. No con caridad, sino con cálculo. Compra cuando nadie quiere mirar. Y cuando la calma vuelve, vende la ilusión de seguridad a los mismos que antes se rindieron. El dinero, como el poder, ama el silencio. Pero el miedo necesita ruido. Por eso los astutos fabrican ruido para sembrar miedo, y fabrican silencio para vender esperanza. Controlan la oscilación. Porque donde todos gritan, el que susurra parece sabio. Y en ese susurro se mueven millones. Los débiles creen que el mercado es racional. Los fuertes saben que es teatral. El precio de las cosas no refleja su valor, refleja la histeria colectiva del momento. Los astutos no se dejan arrastrar por esa histeria, la provocan. Son los directores del drama. Saben cuando una crisis necesita más titulares, cuando un rumor debe crecer, cuando una historia debe volverse viral. Porque entienden que la percepción es más rentable que la realidad. El poder moderno no consiste en tener dinero, sino en decidir qué significa el dinero. El que puede cambiar el significado, controla el flujo. Y ese cambio no requiere leyes ni violencia, solo narrativas. Controlar narrativas es el arte de convertir una emoción en una verdad compartida.
Y toda verdad compartida genera acción colectiva. Ahí nace la riqueza, en la convergencia emocional que alguien sembró intencionalmente. La mayoría cree que los líderes dominan con carisma. No, dominan con sincronía emocional. Saben cuando el público necesita miedo para obedecer o esperanza para gastar. Por eso los gobiernos, las marcas y los magnates operan igual. Fabrican escenarios de amenaza y promesas de salvación. Los débiles lo llaman manipulación. Los astutos lo llaman arquitectura emocional. Maquiavelo enseñó que la gente teme más perder lo que tiene que no obtener lo que desea. Y ese principio rige todos los imperios financieros. Los astutos no venden sueños, venden protección contra la pérdida. No prometen gloria, prometen seguridad ante el caos. Porque en tiempos de miedo, la lógica se suspende. Y cuando la lógica se apaga, comienza el reinado del estratega. Piensa en esto. Cada moneda que cambia de manos es una confesión emocional. Alguien compra para sentir alivio. Alguien vende por temor. Alguien invierte por vanidad. El astuto no juzga esos impulsos. Los usa. Los analiza, los clasifica, los convierte en palancas. Y cuando el resto cree que el mercado ha colapsado, él sonríe, porque entiende que el colapso no es financiero, es psicológico. Por eso los verdaderos ricos son fríos. No porque no sientan, sino porque no reaccionan. El caos emocional de los demás es su mapa de ruta. Mientras la multitud corre, ellos cuentan. Mientras la gente entra en pánico, ellos trazan la estructura del próximo movimiento. Y cuando todos se calman, los astutos ya poseen el tablero. El poder económico es solo una extensión del poder psicológico. No se trata de cuántos billetes controlas, sino de cuántas emociones puedes activar. Por eso, el astuto aprende a crear escenarios. Sabe que el entorno define la acción. Si quiere que alguien compre, crea urgencia. Si quiere que espere, crea confusión. Si quiere obediencia, crea miedo. El entorno es su guión invisible, y el público actúa sin saber que está actuando. La guerra de percepciones es una guerra sin sangre, pero con víctimas mentales. No se libra en los campos de batalla, sino en las pantallas, en los titulares, en las conversaciones del día. Cada vez que crees esto es verdad, ya perdiste una guerra, porque alguien decidió que eso debías creer. Y cada creencia tiene un dueño. Los astutos poseen las creencias más rentables. Saben que la verdad es demasiado débil para competir con una historia bien contada. Y donde la verdad no emociona, el estratega invierte en ficción. El dinero rápido no proviene del azar. Proviene del control del contexto. Cuando puedes definir el relato, puedes definir el precio. Si haces que algo parezca urgente, lo venderás más caro. Si haces que algo parezca escaso, lo venderás más rápido. Si haces que algo parezca exclusivo, lo venderás sin resistencia. La lógica obedece al lenguaje, y el lenguaje obedece a quien tiene poder. El astuto no discute sobre qué es justo, decide qué es justo. Maquiavelo enseñó que los hombres prefieren creer lo que desean, antes que lo que es verdad. Y el dinero vive en ese espacio, entre el deseo y la negación. El astuto alimenta ambos extremos. Promete lo que la gente quiere oír y refuerza lo que temen perder. Así los mantiene en movimiento, comprando, vendiendo, reaccionando. Él no empuja la rueda, la mantiene girando. Por eso los ricos rápidos parecen tener suerte. Mientras los demás se debaten entre moral y emoción, ellos solo ven patrones repetidos. El miedo del hombre común es predecible, el deseo, reciclable. Solo cambia la forma, nunca el fondo. Y cada vez que una generación cree estar despertando, el astuto ya está esperándola con un nuevo relato de libertad, empaquetado, monetizado y viral. La guerra de percepciones no tiene fin, porque las masas necesitan creer que eligen. El estratega se encarga de ofrecerles opciones que lo beneficien igual. La ilusión de libertad es su herramienta más rentable. Y así, el astuto gobierna sin gobernar, manda sin mandar, cobra sin pedir. Porque en el teatro del dinero, el que escribe el guión nunca muere pobre. El verdadero poder no se demuestra con riqueza visible. Se demuestra con la capacidad de definir la realidad emocional de los demás. Quien dicta que debe temerse, que debe admirarse y que debe odiarse. Controla el flujo del oro, las decisiones y la historia. Y mientras los moralistas discuten sobre ética, el astuto sonríe, porque sabe que la moral cambia, pero la percepción paga. La moral como herramienta, virtud fingida, poder real. Los débiles buscan parecer buenos. Los fuertes, parecer necesarios. Porque la bondad da aprobación, pero la necesidad da poder.
La historia está llena de hombres que fingieron virtud para dominar en silencio. Reyes que rezaban antes de ejecutar, magnates que donaban después de explotar, líderes que predicaban humildad mientras firmaban decretos que los inmortalizaban. El astuto moderno entiende la lección. La moral no se destruye, se administra. Maquiavelo lo escribió sin remordimiento. Todo príncipe debe parecer piadoso, justo y compasivo, aunque en su corazón sea otra cosa. El mundo no castiga la falsedad moral, castiga la ineficacia moral, porque la sociedad no premia la verdad, premia la coherencia aparente. Y el astuto se aprovecha de esa ilusión. Aprende a vestir virtud como quien viste un traje, con elegancia, con cálculo, con propósito. La moral pública es un disfraz rentable. Sirve para generar confianza, atraer inversión, ganar aliados, suavizar reputaciones. El ingenuo intenta ser puro, el estratega parece puro. Y eso basta, porque la mayoría de las personas no analiza la virtud, solo la interpreta. Ven gestos, no motivos. Y en un mundo de percepciones, los gestos compran más poder que los resultados. El astuto entiende que el dinero y la moral no son enemigos, son socios. El dinero compra reputación, y la reputación protege el dinero. Esa simbiosis es el escudo invisible de los poderosos. Cuando los débiles exigen transparencia, el astuto les da caridad. Cuando los críticos piden justicia, les da discurso. Cuando el pueblo busca héroes, les ofrece una versión editada de sí mismo. Y todos aplauden. Porque nadie quiere la verdad, quieren una historia que calme su culpa. El maquiavélico no predica moral, la monetiza. Patrocina causas, financia fundaciones, publica frases motivacionales, mientras diseña estrategias que le multiplican el control. No lo hace por hipocresía, sino por cálculo. Sabe que el hombre que inspira gratitud se vuelve intocable. La bondad pública es la mejor póliza de impunidad. Y la caridad, la forma más elegante de dominación. Porque quien te agradece no puede atacarte sin sentirse traidor. Mira a tu alrededor, los astutos modernos no compran respeto, lo fabrican. Cada gesto de humildad está medido. Cada ayuda social está calculada. No buscan redención, buscan blindaje. Porque saben que la reputación no es un premio, es un arma preventiva. Nadie golpea a quien parece santo, aunque sepa que no lo es. La moral proyectada es un campo de fuerza que desarma a los enemigos antes de que ataquen. Maquiavelo lo habría resumido así. No es necesario ser bueno, basta con parecerlo cuando conviene. Y en el mundo del dinero, esa regla es ley. El empresario que dona millones a la caridad obtiene exenciones fiscales, cobertura mediática y prestigio. El político que habla de igualdad gana votos que luego usará para proteger su influencia. El influencer que predica autenticidad lo hace porque la autenticidad vende más. Nada de eso es casualidad. Todo está diseñado para un solo fin: mantener la imagen que justifica el dominio. El astuto entiende que el público no busca santos, busca espejos. Quiere ver en ti la versión que desearía ser. Por eso el maquiavélico se convierte en reflejo de las aspiraciones ajenas. Habla como ellos, finge sentir como ellos, se indigna con sus causas, celebra sus victorias. No porque crea en ellas, sino porque reforzarlas le da poder. Mientras los demás pelean por tener razón, él gana influencia. Y la influencia, a la larga, vale más que la verdad. El moralista se indigna, el estratega sonríe. Porque sabe que la indignación es emocional y temporal. Pero la influencia es racional y permanente. Los débiles quieren ser amados, los astutos quieren ser inevitables. Y para eso, la moral es una herramienta perfecta. Se la muestra como virtud mientras se la usa como palanca. La moral es maleable. Cambia con las generaciones, con las crisis, con los intereses. Lo que hoy se condena, mañana se celebra. Por eso el astuto nunca se casa con una causa. Solo la usa mientras le conviene. Defiende principios cuando le abren puertas y los traiciona cuando le estorban. No por falta de valores, sino por exceso de claridad. Porque sabe que el valor de un principio está en su utilidad política, no en su pureza ética. El error más caro del hombre virtuoso es creer que la coherencia moral garantiza respeto. No lo garantiza. El mundo admira la fuerza, no la pureza. Admira a quien logra resultados, no a quien sufre por ideales. Y el astuto lo sabe. Por eso convierte la virtud en espectáculo, una coreografía de decencia. Cada acto público es un cuadro calculado, cada palabra amable un movimiento de ajedrez. Y mientras todos aplauden su nobleza, él acumula poder en silencio. El dinero ama la virtud aparente porque estabiliza el sistema.
Los hombres buenos legitiman la estructura que los explota. El astuto, en cambio, simula ser uno de ellos. Habla su idioma, comparte su culpa, y se presenta como ejemplo. Así mantiene dormida la conciencia colectiva. Mientras los otros buscan héroes morales, él se convierte en su pastor económico. Y cuando el pueblo cree tener un líder justo, en realidad tiene un administrador de su fe. La moral, entonces, no es un obstáculo, es un escenario. Y el astuto es su actor principal. Sabe cuándo usar el perdón, cuándo mostrar compasión, cuándo fingir humildad. Cada gesto está calibrado. Porque donde el moralista ve límites, el estratega ve puentes. Los usa para moverse entre bandos, para obtener favores, para limpiar reputaciones. Y en cada paso, refuerza la ilusión de que su éxito es justo. Nadie sospecha del virtuoso. Y mientras todos discuten sobre ética, él firma los contratos. Maquiavelo entendería la escena. Los pueblos necesitan creer que el bien prevalece, porque sin esa ilusión se derrumbaría el orden. El astuto no destruye la ilusión, la administra, la alimenta con discursos, con gestos simbólicos, con aparente sacrificio, y mientras el mundo lo aplaude por su bondad, él expande su control sobre las estructuras que determinan qué es bueno y qué es malo. El verdadero poder no está en ser moral, sino en definir la moral. Y quien define lo que es bueno o malo, no necesita justificar sus actos. Los hace parecer correctos. Y eso, en la historia del dinero, siempre ha valido más que cualquier virtud real. Así, el astuto construye un castillo invisible hecho de imagen, discurso y percepción. La gente cree verlo transparente, pero solo ve su reflejo. Y mientras el reflejo los tranquiliza, él cobra. Porque en la economía de la fe, el santo finge pureza y el público paga por creerla. Y Maquiavelo, desde la distancia, seguiría sonriendo. La moral es el disfraz favorito del poder. Y el disfraz, cuando se lleva con elegancia, vale más que la verdad. La cima del dominio, del dinero al poder invisible. Cuando el astuto alcanza la cima, entiende una verdad que los demás jamás comprenden. El dinero no es el final del juego, es el tablero. Los débiles lo persiguen para gastar. Los astutos lo acumulan para controlar. Y cuando logran suficiente control, dejan de necesitar el oro, porque ya poseen algo más valioso, influencia. El dinero puede perderse. La influencia, si se siembra bien, sobrevive incluso a la muerte. Maquiavelo lo habría llamado la inmortalidad del dominio. Porque el poder absoluto no es ser visto, sino ser consultado. El hombre más poderoso no es el que firma el contrato, sino aquel cuyo consejo se busca antes de firmarlo. El astuto entiende que el dinero es un lenguaje. Cada inversión, cada ayuda, cada silencio, es una palabra en ese idioma. Y cuando lo domina, empieza a escribir realidades. Ya no participa del sistema, lo diseña. Invierte en medios para controlar la opinión. Financia universidades para moldear las ideas. Patrocina leyes, movimientos, discursos. Y mientras el mundo cree que actúa por convicción, en realidad está siguiendo un guión redactado con dinero. El verdadero poder no es el que compra cosas, sino el que define lo que las cosas significan. El astuto no necesita tener empresas si puede influir en los que las dirigen. No necesita estar en el gobierno si puede financiar la campaña de quien estará. No necesita predicar moral si puede decidir qué moral se enseña. Ese es el nivel final del dominio, el poder que no se nota, pero decide todo. Cuando llega a ese punto, el astuto abandona la obsesión por el lujo. Ya no quiere brillar, quiere permanecer. El oro deja de ser brillo y se convierte en blindaje. Ya no compra objetos, compra tiempo. El tiempo de otros, su energía, su obediencia, su silencio. Compra presencia, reputación, acceso. Cada favor que da, cada deuda que genera, se transforma en una pieza en su red. Y cuando la red es lo bastante grande, no hay caída posible. Porque incluso si pierde dinero, los que dependen de él se encargan de reconstruirlo. Esa es la arquitectura de la verdadera riqueza. Una estructura que funciona incluso cuando tú no estás. Los astutos dejan de jugar al capitalismo visible y entran al capitalismo invisible. Mientras los demás celebran salarios, bonos o propiedades, ellos compran narrativas. Saben que la gente se mueve por símbolos. Por eso, en lugar de vender productos, diseñan tendencias. En lugar de competir en el mercado, definen las reglas del mercado. No venden libertad, venden la idea de libertad. No venden progreso, venden la ilusión de que alguien lo tiene. Y mientras las masas corren detrás del próximo sueño rentable,
Los astutos cobran el peaje de esa carrera infinita. Maquiavelo decía que el príncipe inteligente debía crear la ilusión de control entre sus súbditos. El rico moderno hace lo mismo, deja que la gente crea que puede volverse rica. Los alimenta con esperanza, con historias de éxito individual, con frases como si trabajas duro, todo llega. Y mientras millones repiten esa fe, el astuto se mantiene en silencio, administrando las condiciones que impiden que la mayoría cruce la línea. Porque el secreto del poder no es impedir el progreso, es dosificarlo. Dar lo justo para mantener la fe, y negar lo suficiente para mantener la obediencia. Esa es la razón por la que los verdaderos poderosos no necesitan propaganda. Su existencia se oculta en el tejido de las instituciones, en las donaciones, en los lobbies, en las fundaciones. Su rostro no aparece en las portadas, aparece en los balances. Y mientras los moralistas buscan culpables, el astuto ya está financiando la siguiente moral. Su dinero no grita, susurra. Y en ese susurro se toman las decisiones que cambian el rumbo del mundo. Cuando la gente común piensa en legado, imagina monumentos o herencias. El astuto, en cambio, imagina estructuras. Sistemas que perpetúan su influencia. Medios de comunicación que repiten sus ideas. Empresas que dependen de sus decisiones. Personas que, sin saberlo, defienden sus intereses. Así el maquiavélico se vuelve inmortal. No por su nombre, sino por la inercia que deja su pensamiento. Ese es el punto final de la estrategia, desaparecer en tu propio poder. Cuando ya no necesitas demostrar autoridad, porque tu autoridad vive en los hábitos ajenos. Cuando no tienes que convencer, porque tus ideas se repiten solas. Cuando el sistema entero trabaja para ti sin que tengas que tocarlo. Esa es la victoria silenciosa. El dominio sin esfuerzo. La riqueza sin ruido. La sombra que gobierna el sol. Y mientras los demás luchan por reconocimiento, el astuto elige la invisibilidad. Porque sabe que lo visible es vulnerable. El que se muestra demasiado se vuelve blanco. El que se esconde en la estructura se vuelve eterno. Por eso el maquiavélico no busca fama, busca posición. No necesita que lo amen, solo que dependan de su orden. Y cuando lo logra, su poder ya no puede medirse con dinero. Porque el dinero obedece su voluntad. El astuto no teme perder riqueza, porque la riqueza ya no lo define. Lo que lo define es la red que lo sostiene. Puede quebrar una empresa, perder inversiones, desaparecer por un año. Pero su influencia sigue circulando, como corriente subterránea que alimenta todo lo visible. Los débiles miden éxito en cifras, los fuertes, en capacidad de persistir. Por eso los ricos verdaderos no temen el colapso. El colapso solo destruye lo que está en la superficie. Ellos operan desde las raíces. Y mientras el mundo se derrumba en pánico, ellos compran el silencio del caos. Porque saben que después del ruido, viene el vacío. Y el vacío pertenece al que sabe ocuparlo primero. En el fondo, la rapidez del éxito no está en moverse más rápido, sino en pensar más despacio. El astuto calcula antes de actuar. Espera mientras los demás reaccionan. Y golpea cuando todos duermen. El tiempo, su última arma, se convierte en su aliado. Ya no lo mide con relojes, sino con generaciones. Porque el verdadero poder no busca resultados inmediatos, busca continuidad. Así cierra el círculo. El hombre que comenzó queriendo dinero, termina gobernando sobre quienes aún lo buscan. El que antes perseguía fortuna, ahora decide su dirección. El que alguna vez quiso ser rico, ahora se ha vuelto regla. Maquiavelo habría sonreído al ver cómo el juego se repite siglo tras siglo. Los hombres trabajan, se esfuerzan, compiten. Y mientras tanto, un puñado de mentes frías administra sus esperanzas. El mundo se mueve con el deseo de los ingenuos y la calma de los astutos. Y mientras los primeros buscan libertad, los segundos diseñan las jaulas donde esa libertad encaja. Esa es la cima del dominio. No conquistar el mundo, sino hacer que el mundo funcione según tus leyes.